COPE Guipúzcoa. Estar informado. Let's go, girls. Pues no será porque nosotros no os lo hemos contado. Sí os lo hemos contado, sí os lo hemos relatado y sí hemos entrado con detalle en una cuestión farragosa, difícil, complicada, pero que también resulta de tu interés, porque cuando se señala al presidente de la Real Sociedad de defraudar 12 millones de euros a Hacienda, pues desde luego no es una acusación cualquiera. Lo ha hecho y con valentía, extraconfidencial.com, bajo la firma del periodista Juan Luis Galiacho. Y la respuesta de Joaquín Aperribay tampoco se ha hecho esperar. Ha remitido una carta a extraconfidencial.com, explica que desde luego no es cierta la información. De hecho, leo textualmente: rectificación en el plazo y forma indicados, se hace expresa reserva del ejercicio de cuentas de cuántas acciones, me corresponden en derecho hasta ver corregidas las falsas atribuciones que se hacen en su publicación respecto a mi persona y mi familia por parte del autor de la información, don Juan Luis Galiacho. Juan Luis Galiacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marco? Bueno, parece que se empieza a levantar polvo directo entre las dos partes, entre extraconfidencial.com y el presidente de la Real. Yo, mira, ya son muchas las batallas que llevo en mi vida periodística encima y yo ya no levanto nada. Simplemente el señor Aperribay no está de acuerdo con la información que hemos publicado y ha dado un derecho, según él, de rectificación, que no son derechos de rectificación, sino son derechos de réplica, no de rectificación. Hay que puntualizar con una carta que está fechada el día 16, cuando publicamos, pero que no llega a la redacción por Burofax hasta el día 20, es decir, 5 días después, y que no la envía él personalmente, sino que la envía el asesor jurídico del despacho Sunión, José Luis Martínez, que es el que envía la carta en representación del señor Aperribay. Claro, porque luego hay un lío de si están los abogados de esa empresa metidos en medio de la cuestión. Son gente, Sunión ha trabajado para la Real Sociedad, han estado y siguen asesorando jurídicamente a la Real Sociedad, en concreto pues asesoran también al señor Aperribay, por lo que hemos visto con la carta que ha sido remitida precisamente desde su unión. No ha sido remitida, esa carta de rectificación no ha sido remitida desde la Real Sociedad, sino ha sido remitida desde el despacho su unión, así consta en el Burofax, ¿no? Joaquín Aperribay condenado al pago de 12 millones de euros por defraudar a Hacienda a través de las sociedades de promoción. Sí, claro. ¿Por qué afirma de manera categórica de que esto es falso el presidente de la Real? No, porque él viene a decir de que él no, como tal, como Joaquín Aperribay no está sancionado, ¿no? Evidentemente, pero él es administrador único de dos sociedades, como son Arrola 2005 y Placencia Holding. Están vinculadas a esa trama de las SPE, una trama que salió a la luz precisamente por Bildu, porque si hubiera sido por el PNV, esta trama no hubiera salido, y menos por el diputado foral Markel Onano, que precisamente el próximo mes tendrá que declarar ante el juzgado número 5 de Donostia, que lleva el caso también de la imputación de varios altos cargos del PNV por la defraudación en la Real Sociedad, por ese fraude de más de 68 millones de euros que puso en su día el expresidente Badiola. Pero el tema de Aperribay va en torno, y por eso hemos sacado, en torno a esa trama de sociedades de promoción de empresas que se creó en el País Vasco, con el visto bueno del PNV, y que incluso era gente que no solamente residía en el País Vasco, sino deportistas de élite, como pudiera ser en su día Rafa Nadal, o productores como José Luis Moreno, pues que acudieron a ese beneficio que les daba el PNV, más de 106 empresas, más de 630 millones, y varias de esas empresas pues pertenecen a la familia Aperribay, siendo el presidente de la Real Sociedad el administrador único. Y lo que sí te puedo decir, Marco, es que a mí me consta, y después de muchos años de trabajo, y tú también lo entenderás, que las empresas no defraudan ni delinquen, sino quien delinque y defrauda son sus administradores, son las personas, no las personas jurídicas, ¿no? Cierto. Luego también vosotros respondéis de manera contundente igualmente y explicáis que estáis abiertos a recibir todo tipo de pruebas, sí, porque, claro, según vosotros, y se ve también en la carta, lo que sí no se aporta absolutamente nada de prueba. Claro, nosotros sí que tenemos las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, son sentencias firmes, sentencias que no cabe el recurso de réplica, y que en estos momentos se está evaluando el importe que tiene que pagar el señor Aperribay, porque no solamente son quizá los 12 millones nosotros que contamos de euros, sino también será muy superior quizá por el tema de los intereses, de las costas, etcétera, ¿no? Pero lo que es evidente es que estas empresas han sido sancionadas, empresas que en su día no llegaron a acuerdos
para pagar. Hay otras empresas, por ejemplo, de sociedad de promoción empresarial, por ejemplo, de la Cutsa, que sí decidieron no recurrir y pagar. El señor Aperribay decidió recurrir porque no estaba de acuerdo con las sanciones impuestas, recurrió y ha perdido, nada más. Tampoco estamos diciendo más que simplemente que está condenado. Y luego entraríamos ya en lo que son los estatutos de la Real Sociedad, que en concreto me parece que es el 22, si no me equivoco, donde dice que los administradores de la Real Sociedad no pueden haber cometido ningún tipo de fraude fiscal, ¿no? Claro, tendría que dimitir de manera isofacta. Claro, según los estatutos de la Real Sociedad, eso yo creo que es lo que en estos momentos podemos decir. O sea, la importancia es que los estatutos de la Real Sociedad impiden al señor Aperribay seguir siendo presidente del club o de la Sociedad Anónima Deportiva. El oyente se estará preguntando, ¿pero va a pagar esos 12 millones? ¿Va a dimitir? Y lo que piensa seguramente es no. Bueno, lo que sí te puedo decir es que este caso por la sanción, por el fraude fiscal, se podría llevar a delito penal. Parece ser que la Hacienda Foral de Guipúzcoa no lo quiere llevar a delito penal, como en su día tampoco llevó a delito penal el tema de la Real Sociedad de ese fraude, sino que llegaron a acuerdo. Acuérdate que también lo publicamos y comentamos contigo, que se perdonaron muchas de esas cantidades y se llegó a una demora de 30 años para el pago de esos impuestos evadidos. Y en el caso de Aperribay parece ser que quiere llegar también a ese intento de ir pagando a plazos y de pagar poco a poco por la vía administrativa, aunque pudiera haber alguna persona que quisiera llevarlo por la vía penal, como en su día pues Iñaki Badiola llevó por la vía penal el tema de la Real Sociedad, este juzgado de instrucción número 5 de Donostia. Claro, no debemos obviar que Iñaki Badiola, todo parece indicar, o las sospechas indican que también está por detrás. En el caso de Aperribay, no, en el caso de Aperribay no, porque va a estar Iñaki Badiola. En el caso de Aperribay es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condena a Aperribay, ahí ya no hay Iñaki Badiola ni hay nada. No, lo digo. Ahí es la justicia, no hay más. Lo digo. Otra cosa es lo que Badiola, a partir de la información que hemos dado, quiere hacer. Eso es diferente, eso será Badiola, pero lo que sí te puedo decir que aquí estamos hablando de una información clara y concisa. Sí, es decir, una lo digo, perdona, Galeocho, porque y lo que yo me preguntaría, y sobre todo teniendo a ti, Marco, es cómo es posible que estas sentencias, que son y datan, si las habéis visto, porque las hemos publicado en esta confidencial, alguna de ellas, que datan del 2015, cómo es posible que no hayan salido a la luz en San Sebastián, que no haya salido a la luz, ni ningún medio se haya hecho, ni siquiera la oposición, ni nadie hasta ahora mismo se haya hecho público de esta sentencia que tiene el señor Aperribay, que desde el 2015 tenía que haber dejado el cargo de presidente de la Real Sociedad. Algo que responde, en cierta manera, a ese San Benito de que mucha gente cuando hablas de este asunto en San Sebastián te responde es que es Badiola que está por detrás, o que, por ejemplo, el presidente responda en una carta que todo es absolutamente falso, que es un infundio gravísimo y que lo que se afirma de modo falaz, ¿no? En definitiva tendrá que responder a todo esto, si es claro, verdad. Marco, sí, pero si las sentencias las hemos publicado parte de esas sentencias, hemos publicado una, tenemos varias. Es decir, las sentencias están ahí, nosotros no mentimos. El hecho es que el que tendrá que tomar responsabilidad será pues los accionistas de la Sociedad Anónima Deportiva de la Real Sociedad, de permitir o no permitir al señor Aperribay, siguiendo la información en la que haya el señor Aperribay, a través de sus sociedades de promoción de empresas, han sido condenados y sancionados por el Tribunal Superior de Justicia, por supuesto, ya firme fraude fiscal. Ya. Y entonces, a partir de ahí, pues ya cada uno haga sus evaluaciones. Es decir, el por qué el PNV no ha querido, por qué quizá el PNV mantuvo al señor Aperribay durante todos estos años, quizá a sabiendas de que tenía ese tema con las SPE y podía ser un hombre proclive a sus intereses. Todo eso habría que analizarlo vosotros, que sois más expertos desde el punto de vista que domináis mejor Donostia y todo lo que es la Real Sociedad, el por qué ese trasfondo que desde aquí, desde Madrid, los periodistas de Madrid, pues yo simplemente como investigador veo, es decir, yo veo que ahí puede haber un trasfondo desde el punto de vista de conociendo desde hace mucho tiempo esta actuación irregular de la familia Aperribay en el tema de eso, cómo se permite seguir siendo presidente de la Real, cómo el PNV no toma, cómo Marcelo Nano sigue estando ahí, es decir, no hay cosas que vosotros sabéis más desde el punto de vista de las claves de Donostia y de San Sebastián. Entiendo que esperáis que tanto Aperribay, no sé si el despacho de abogados, inicien acciones legales. Bueno, no sé, nosotros estamos dispuestos, pero te quiero decir que la información es clara, aquí no se entra en juicios de valor, simplemente se entra en lo que es la información, es decir, unas condenas que existen por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en torno a la SPE vinculadas a la familia Aperribay, que son Arrola 2005, Placencia Holding, donde el señor Aperribay aparece como uno de los administradores de estas sociedades.
Y estas sociedades han sido sancionadas y tendrán ahora que pagar el tema, que ahora está la vía administrativa, que ya sabes tú lo que se tarda, lo que no se tarda, el tema de los intereses, las sanciones, etcétera. Y en cuanto a la otra carta, en cuanto a los despachos que también han escrito, que son Sunión y Cial, pues evidentemente uno de ellos vinculado al vicepresidente de la Real Sociedad, el señor Oyarzún, pues bueno, pues nosotros lo único que decimos es que estos despachos han trabajado para SP, que tenemos testimonios de muchos o de algunos empresarios que han trabajado con ellos y que han salido muy disgustados, porque también han salido sancionados después de haber creado esa SCE, una sociedad de formación de empresa que se creaban bajo el pago inicial a esos despachos de aproximadamente, no digo a este despacho en concreto, sino a esos despachos aproximadamente urdidores de toda esta trama, en torno a 100.000 euros. Y bueno, y ahí están las cosas que tenemos y disponemos. Pues micro abierto para extraconfidencial.com, que es el que está haciendo estas denuncias, insisto, de un calado importante, nada menos que señalar al actual presidente de la Real Sociedad, a Joaquín Aperribay, de haber defraudado 12 millones de euros a Hacienda, aportando sentencias también del Tribunal Superior de Justicia. Galiacho, como siempre, muchas gracias por aclararnos. A vosotros y sobre todo por abrir los micrófonos y que contemos un poco la realidad informativa. Por supuesto, a vosotros y por supuesto también a la Real Sociedad, al propio presidente. Aquí están los micrófonos de la COPE para que todo el mundo pueda hablar y todo el mundo pueda... Que no hay ningún problema. Como debe ser. Si Aperribay tiene las pruebas, pues que las ponga y ya está, nada más. Gracias, un abrazo. Gracias, Marco, hasta luego. Juan Luis Galiacho, el periodista que firma todas estas informaciones en extraconfidencial.com.